inteligencia para determinar de dónde están saliendo esas publicaciones en contra del interés nacional. Pero sin embargo, estos minutitos de esta tarde los vamos a dedicar a hablar del interés de una población que, como dice la canción, a veces es olvidada, porque las cárceles se convierten en cementerios de hombres vivos, de hombres y de mujeres vivas. Y yo, bueno, estamos muy sensibilizados con este tema porque por mi formación en derechos humanos y por los 2 años que estuve dirigiendo el sistema de menores en conflicto con la ley. Por eso me complace muchísimo recibir con nosotros a mi hermano y compañero de estudios, Rodolfo Valentín, director nacional de la Dirección Nacional de Defensa Pública. Bienvenido. Muchas gracias. Si te puedes acercar el micrófono. Muchas gracias y muy buenas tardes. Carolina, de verdad que es un honor y un placer volverte a ver, estar al lado tuyo. Duramos tanto tiempo, ¿no? Compartiendo aulas ahí. Compartiendo, discutiendo, analizando temas de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Y de verdad que debo de felicitarte por tu trayectoria, por tus intervenciones y sobre todo por el aporte que has hecho a la sociedad dominicana desde tus conocimientos. De verdad que eres digna de admirar como compañera, como amiga y como ente importante que aporta siempre temas positivos a la sociedad dominicana. De verdad que mi admiración para esa amiga que no se detiene, que es imparable en estos temas. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, aquí me escribe Harold Modesto, que también fue compañero nuestro, y decía que tú tampoco te quedas atrás. Es nuestro hermano. Claro, así es. Y es bueno ver cómo gente joven ha seguido aportando. Y en el caso de la defensa pública, como ustedes también durante el tiempo, bueno, el tiempo que tiene la institución, pero de manera muy particular en tu gestión, cómo se ha podido intentar sobre todo sensibilizar a la sociedad dominicana de cuál es la cruda realidad de las personas que a veces hasta por azar del destino, por una mala decisión, por una circunstancia tal o cual, terminan privados de libertad. Esos datos de este informe que ustedes presentaron realmente fueron muy reveladores. Y si hay alguien que ahora mismo está escuchando y va en su auto, o bueno, la audiencia que también nos escucha en el extranjero, algo que destacar de manera particular de este informe, ¿qué es lo más impactante de este informe? Este informe se produce a raíz de un mandato legal que tiene la Oficina Nacional de Defensa Pública, donde todos los años conmina a la institución a producir un informe de prisión y de detención. Todos los años aquí en República Dominicana. Y de verdad que es un sacrificio extraordinario, es un trabajo extraordinario de visitar a nivel nacional todas las cárceles y poder examinar y evaluar qué está pasando en esas 4 paredes donde no tiene acceso los medios de comunicación, pero tampoco la sociedad en sentido general. Y de verdad que es una preocupación para la Oficina Nacional de Defensa Pública, y esto lo digo porque tenemos una misión y objetivos muy específicos como defensa pública. De verdad que un objetivo esencial es asistir a aquellas personas en conflicto con la ley penal que por cualquier causa, como dice la Constitución de la República, no cuenten con un abogado. Pero ¿qué pasa con nosotros y nuestros usuarios? Que la Oficina Nacional de Defensa Pública asiste desde el 80 al 87% de los casos penales a nivel nacional y el 100% de los casos de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué pasa con esta cantidad de usuarios que tenemos? Que velamos por las condiciones en que se encuentran cuando están detenidos.
Pero daba la impresión de que era un porcentaje mucho menor. No. ¿Podrías repetir el porcentaje? Sí, hemos llegado al tope del 87% de la asistencia de los privados de libertad a nivel nacional. Para que tenga una idea del trabajo que hace la Oficina Nacional de Defensa Pública. Y fíjate, si nosotros asistimos a esa cantidad de privados de libertad y de personas que están también en libertad, entonces, ¿cuál es nuestra tarea? De que aquellas personas que resultan sancionados, condenados con la imposición de una pena, o sea, ¿dónde van a estar? O sea, claro. ¿En qué lugar van a cumplir las penas? O sea, ¿cuál es o qué ha dicho la Constitución de la República? O la ley o el Código Penal o la ley 113 que tiene que ver con prisiones. ¿Qué ha dicho respecto a la pena? ¿Cuál es el objetivo de la imposición de una pena? Bueno, las teorías de la regeneración, reeducación, rehabilitación y sobre todo reinserción. ¿Hay alguna R que se ha podido en lo cumplir? Absoluto? Porque lamentablemente las cárceles en República Dominicana es tierra de nadie. ¿Cuál es nuestra mayor preocupación respecto a la administración, dirección, gerencia y acompañamiento de esos privados de libertad en República Dominicana? Que no deben de estar, Carolina, bajo ninguna circunstancia administrada por el Ministerio Público y por policías. ¿Por qué? Es un error. ¿Por qué es un error? Cuando decimos que es un error garrafal, es que es un error grande. Claro. Respecto a que esos funcionarios sean los que administren los centros carcelarios. Y paso a explicarte. El Ministerio Público está detrás de aquellos que cometen crímenes y delitos. Claro, su rol, la persecución. Imputa, claro, acusa, persigue y procura la encarcelación de las personas en conflicto con la ley penal. Entonces, procuro incluso al final que tengan u obtengan una pena, una sanción. Ese es el Ministerio Público. Claro. Y dentro del Ministerio Público hay una dependencia que se llama Dirección General de Prisiones que administra los centros de prisiones, pero sigue siendo una dependencia de prisiones. Claro. Y en una este dependencia caso, el director de prisiones es un coronel que pertenece al cuerpo de la Policía Nacional. Sí. Entonces, haciendo esta disquisición de dónde viene, quién administra la cárcel, no es posible bajo ninguna circunstancia de que quien te acusa y te quiere ver preso y te quiere ver sancionado por algún delito o algún crimen sea quien te administre. Entonces, mira qué pasa. Al final, cuando el Ministerio Público logra la sanción penal, yo hago una pregunta retórica. ¿Va a mirar hacia esa persona? Hacia sus condiciones, hacia los derechos fundamentales que como ser humano le corresponden y le pertenecen desde que nació. El único derecho que se le veda a un privado de libertad, el único derecho, es el derecho al libre tránsito que establece la Constitución de la República y que de manera excepcional se te veda por la intervención de una sentencia penal de un juez o de una resolución. Por lo tanto, quien te persigue no te va a cuidar, quien te apresa no te va a cuidar, quien quiere un castigo, una retribución, una imposición de pena, de verdad que no se va a preocupar por tus derechos fundamentales y respeto a la dignidad que tú mereces como persona. Entonces, históricamente hablando, no por esta gestión solamente, históricamente hablando, hemos tenido el gran problema de quienes administran, son los que te llevan a ese lugar, Carolina, lugar y espacios donde ni siquiera animales deben de estar, ni siquiera animales, ni siquiera. ¿Y qué pasó con la reforma del sistema penitenciario? O sea, ¿qué tiempo hace que inició ese proceso? Se supone que para esta fecha ya debíamos haber superado
esos desafíos? Desde el 2005 se está trabajando, o sea, con aquel nuevo modelo penitenciario que llevaba un rumbo extraordinariamente positivo y estaba cambiando de verdad la vida de los privados de libertad. Claro, se torció, Carolina. En el tiempo se torció. ¿Sabe qué está pasando en el día de hoy? ¿Qué está pasando? Que el modelo tradicional, sí, donde es tierra de nadie, donde no existe respeto a la dignidad del ser humano, ha absorbido el nuevo modelo. ¿Y cómo es eso posible? Bueno, es posible cuando no tenemos métodos, cuando no tenemos constancia y cuando no tenemos organización y una buena administración. Sobre todo cuando no tenemos un plan estratégico, un plan operativo y cuando no tenemos la concepción del principio de progresividad de los derechos humanos. Cuando esto no pasa, el deterioro es inminente respecto a lo que una vez se inició. ¿Y entonces qué se puede hacer? Bueno, de verdad que debo de resaltar el interés que indefectiblemente ha tenido el señor presidente de la República y ha creado incluso comisiones para que colaboren con la reforma penitenciaria en República Dominicana. Y yo sentí en una reunión que tuve con el señor presidente de la República y que tiene conocimiento, ¿no?, del padecimiento de estos privados de libertad en los lugares que están guardando prisión, dijo: no importa lo que hayan cometido, no merecen estar en esas condiciones. Debemos respetarle sus derechos fundamentales. En una entrevista parecida a esta, le preguntaron a este servidor que qué debemos de hacer. Sí. Y yo le dije, solamente una palabra puede hacer que se transforme el sistema carcelario en República Dominicana. ¿Y esa cuál es esa palabra? ¿Cuál es mágica? la palabra? Determinación. Sí, pero resulta fácil dar esa respuesta. Claro. ¿Y quién puede ordenar la transformación del sistema carcelario en República Dominicana? Y yo le dije, solamente el señor presidente. Solamente el señor presidente. Sí. Y el señor presidente ya dio la orden. Entonces, ¿por qué no se ha resuelto? Para que cambie esto. ¿Y por qué no se ha? Porque lamentablemente el lastre que tenemos respecto a las condiciones y el deterioro al que ha llegado las cárceles en República Dominicana, lamentablemente, Carolina, no se resuelve de ahora para ahorita. Esas comisiones están trabajando a todo vapor, porque primero debemos tener una planificación, debemos tener un plan y debemos tener una plataforma para poder hacer los traslados. Entonces, se está realizando todo ese trabajo. Pero mientras tanto, déjame decirte, la ley todavía responsabiliza a la Fiscalía, al Ministerio Público, Procuraduría General, Dirección de Prisiones. Y yo pregunto, esas comisiones que ha creado el presidente de la República, ¿es para que nosotros nos atribuyamos lo que la ley le atribuye a esos órganos? No. Por lo tanto, independientemente se hayan creado esas comisiones, es responsabilidad de ellos, claro, legalmente hablando, mejorar la administración, la dirección y las condiciones de esos privados de libertad. No es que el presidente haya creado comisión para que ellos miren hacia otro lado. Y entonces no es el propósito de esas comisiones. No. Y otra cosa, no es responsabilidad ni atribución de la defensa pública tratar inclusive estos temas que corresponden a esos órganos. Pero si nadie lo hace, debe de aparecer Montesino vociferando, reclamando y diciendo: esos seres humanos tienen dignidad y merecen ser tratados como personas. No hay, Carolina, no hay en República Dominicana una sentencia ni una resolución que condene y que envíe para que
vivan y se mantengan en las condiciones en que están los privados de libertad. No hay una sentencia que diga que usted debe de dormir al lado de una letrina, al lado, encima de heces fecales, encima de orina, en habitaciones sin ventilaciones, en alimentaciones. Es que se pueden llamar habitaciones. En alimentaciones precarias, en celdas 2x2 y 3x3, donde hayan 30 privados de libertad. Claro. No hay una sentencia que diga que el 40% de los privados de libertad debe de dormir en el piso o enganchado como si fueran murciélago encima de sábana y encima de trapos y telas, porque no hay espacio donde ellos puedan estar y dormir. El informe hablaba de las condiciones de detención y de prisión en la República Dominicana. ¿Cuál es actualmente la población? ¿Cómo se compone la población de privados de libertad en República Dominicana? Bueno, ¿a qué número asciende? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? ¿Cuánto del otro modelo? ¿Cuánto de este modelo? Para tener como una idea general de qué está pasando. Mira, lamentablemente... O sea, en porcentaje, no en número, mira, claro. Lamentablemente la estructura de los centros carcelarios es de los que tienen privilegiados, de los que son privilegiados y los hijos de Machepa. O sea, no hay un principio de igualdad allí. Yo en principio dije, ¿no?, que era tierra de nadie. Sí. Y cuando hay un desorden, todo el mundo en ese desorden se beneficia y se perjudica. Y así están las cárceles en República Dominicana. Se beneficia y se perjudica. Porque el refrán dice que mal revuelto, ganancia de pescadores. Pero aquí no, aquí hay ganancia y hay perjuicio. Y perjuicio también, porque la gran mayoría vive en las condiciones que yo te digo. Okay. Y hay otros que tienen condiciones mejores y más adecuadas que la que merecen la gran mayoría también, y no debe ser. Por el principio de igualdad, todos deben de tener el mismo nivel. ¿Cuál es, dónde debe de radicar la diferencia respecto a los habitantes de los centros carcelarios en República Dominicana? En la segregación, del cual habla la ley 113-21. Claro. ¿A qué me refiero? Sí, personas condenadas definitiva. Claro. Las mujeres en una celda totalmente distinta. Y los menores. Los menores de edad. Los preventivos, sí, aquellos que han sido condenados a penas inferiores, sí, los correccionales, dividirlos también de los aspectos criminales que ya aparejan una pena mucho más alta. Entonces no existe segregación. Y eso que decías que están en condiciones un poco más favorables, ¿tienen condiciones que deberíamos tener en el sistema completo? Claro, tan sencillo como eso. Mira. Pero para poder llegar ahí se requiere esas condiciones especiales o situación de corrupción para poder lograrlo. Bueno, lo último que tú has expresado, tan sencillo como eso. Porque vez. Quien tiene dinero puede pagar esas habitaciones privilegiadas. Quien tiene dinero. Yo recuerdo que hace como año y medio, Dirección de Prisiones hizo un allanamiento, ¿no?, en la Penitenciaría Nacional de la Victoria con el tema de las parábolas. Y sacaron claro, abanicos, sacaron estufas, sacaron televisores, y la población decía que esos son privilegios de los privados de libertad. ¿Sabe algo? Una estufa es un... Entonces, esa era la pregunta que yo me hacía. Estufa, un abanico. Es que la estufa era con Bluetooth y alaba Wi-Fi, seguro. Tal vez por eso la sacaron. Mira. Abanico. El derecho a la información que puede tener ahí radio o un televisor que pueda ver lo que está pasando en la sociedad dominicana, noticias. El derecho a ser informado o a la información. Es un derecho hasta que no distraerse. Es un derecho que no se le veda a un privado de libertad, ni tampoco es un privilegio. Tener una neverita de agua no es un privilegio tampoco. Tener un abanico no es... O sea, las necesidades básicas que los privados de libertad se suplen a aquellos que tienen los medios, no son privilegios. Todas esas necesidades básicas deben de tenerla todos los privados de libertad en igualdad de condiciones, y esto no está pasando. El tema es que como el sistema no lo provee en igualdad a todos, entonces los que pueden proveérselo por sus propios medios, ahí es que tienen el privilegio. Y yo me hago una pregunta.
Los que no pueden, los hijos de Machepa, los infelices, los que duermen en el piso, que no tienen dónde rescotar su cabeza, no tienen la posibilidad de introducir ni siquiera un abanico de mano. ¿Cómo lo hacen y quiénes lo hacen? ¿Y cómo se lo permiten? Es una pregunta que yo me hago. Claro. O sea, es de gratis. Una parábola de 5 pies, de 4 pies, para una habitación determinada o para un espacio determinado, lo introduce una señora en chancleta. En el brasier. En chancleta. Una señora que va a visitar a su hijo de Guachupita, de Cristo Rey, que no tenga para desayunarse y comer al mediodía. Esa señora es la que introduce esa parábola. No creo. Una plasma. No, claro. Un Smart TV. Claro que no. Entonces, para permitir la entrada de estos electrodomésticos o estos llamados, entre comillas, privilegios, que todos lo deben tener como necesidades básicas, ¿cómo entran? ¿De gratis? No. Entonces es un tema también de administración. Claro. Es un tema de gestión, de gerencia, es un tema de cómo los directores de los centros manejan los centros. Usted está diciendo palabras muy fuertes. Es que alguien que me explique otra forma de explicar lo que yo estoy diciendo. No hay otra forma de explicar esto, no lo hay, no existe. ¿Y cuáles son los principales desafíos que tiene la Dirección de Defensa Pública en el objetivo de cumplir su propósito permanente? Porque ustedes defienden delincuentes. Mira, el presidente de la República nos encomendó una tarea, y es ser parte de que a través del decreto 186-24 nos incluyó en ese staff de profesionales para acompañar y colaborar en la reforma penitenciaria. Uh-huh. Y nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo posible con esa determinación con la que nos designó el señor presidente de la República a que el cambio, la transformación y el acompañamiento a los privados de libertad y el respeto a la dignidad sea una realidad en República Dominicana. Qué bueno, pero no me estás respondiendo. Yo te preguntaba, ¿cuáles son los principales desafíos que tienen ustedes? Tú decías al principio de la entrevista que Defensa Pública, como algunas personas piensan, no solo atiende a personas en conflicto con la ley privados de libertad. Ustedes tienen una población que tiene conflicto con la ley, que no podía pagar un abogado o que prefirió mejor un abogado profesional como los de Defensa Pública, y ustedes tienen que prestarle asistencia. Entonces es una población enorme, pero ustedes por lo visto no tienen ningún desafío, ni de recursos, ni de gente, ni de espacio, ni de nada. Has dicho una palabra. Están perfectos. Has dicho una palabra clave que es desafío. Hay un desafío por lo cual lo libramos, lo ganamos, lo obtuvimos, y es que logramos que los órganos rectores del Estado que tienen que ver con la administración pública nos reconocieran como órgano constitucional del sistema de justicia en República Dominicana. Así es. Tuvimos, Carolina, que demandar ante un tercero imparcial, en este caso el Tribunal Constitucional, para que los órganos rectores del Estado reconocieran que la defensa pública es un órgano constitucional que no está adscrito a ningún poder del Estado. Y déjame decirte que la ley de presupuesto y gastos nos dan el tratamiento del sexto órgano constitucional de República Dominicana. Es un desafío que superamos, porque el Tribunal Constitucional muy bien dijo que el derecho que tiene una persona, ese derecho fundamental a la defensa, no puede tener injerencia de ningún poder clásico del Estado. Claro. Ni de ninguna institución. Entonces, y ese reconocimiento nos lo dio el Poder Ejecutivo, nos lo dio Hacienda, el Ministerio de Administración ahí me agrada Pública, que la parte de los recursos Contraloría,
Eso está bien. O sea, ellos reconocieron que la defensa pública verdaderamente es un órgano constitucional del Estado Dominicano. Otro desafío. No, espérate, porque recuérdate que esta emisora tiene un rol de orientar a la ciudadanía. Entonces, la defensa pública es el sexto órgano reconocido pero por no el es tribunal. el sexto. No es el sexto órgano. El número 1, 2, 3, 4, sino que... Tan que sencillo claro, como eso. Tiene el mismo nivel que los demás órganos constitucionales. ¿Y cuáles son los demás órganos para esa gente que nos está escuchando? Está el Tribunal Superior Electoral, está el Tribunal Constitucional, está el Defensor del Pueblo, está la Junta Central Electoral y está la Cámara de Cuentas. 5 y está la Oficina Nacional de Defensa Pública como 6 órgano constitucional. Así que mira, y arrebatar ese derecho, que es un derecho reforzado, tanto en la ley como en la Constitución, pudimos lograr de que esos órganos rectores reconocieran que la defensa pública es un órgano constitucional. Y yo creo que ese es un aporte que incluso va a quedar para la historia. Eso es así, porque de hecho todos celebramos. En el informe anterior había un punto que nos sensibilizó muchísimo, aparte del de, por supuesto, las personas que tienen condición de salud precaria. Estaba también el tema de los envejecientes que están y las personas que tienen incluso condiciones de salud mental. Yo quisiera que después de la pausa nos comentes con la audiencia si esa situación mejoró, si te hicieron caso, si seguiste siendo esa voz que clama en el desierto. Vamos a saber ¿cuál es el panorama en cuanto a la situación de los privados de libertad que además tienen esa dificultad adicional? Y se dice, hay una máxima que se dice que si quieres conocer a una ciudad, si quieres conocer un país, solamente tienes que ver dos aspectos importantes: cómo cuidan a sus privados de libertad y cómo está el tránsito. Y es precisamente los dos puntos en los que nosotros tenemos algunos desafíos que superar. Entonces quedamos en la pausa anterior pendiente de que nos dijera qué ha avanzado o no con relación a ese informe que nos movió a todos, ese informe anterior de la situación de salud de los privados de libertad y de las personas envejecientes. Mira, es una pregunta interesante. Los octogenarios, nonagenarios, es un tema importante al cual la defensa pública también le pone mucha atención. Hace Carolina un mes o mes y medio, la defensa pública presentó a un ciudadano de 103 años. Y cuando profundizamos más, no tenía 103, 124 años privado de libertad. Pero ¿cómo está viva esa persona? Y yo me hago una pregunta. ¿Cómo es posible que el sistema carcelario tenga una persona de esa edad privada de libertad y que alguien de los operadores del sistema que administran la prisión no piense o no tome la iniciativa y diga: vamos a este señor a enviarlo, a llevarlo a un asilo? Si los parientes o los familiares ya deben haber muerto los parientes, no tienen condición para tenerlo o no lo quieren tener por alguna razón. Entonces, es una responsabilidad del Estado a través de esos órganos del sistema de justicia que esto no pase. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con ese caso en particular? Bueno, ya nosotros recibimos, porque lo denunciamos, recibimos información de que va a haber una ayuda para remitir a este señor de 103 años para que esté en un asilo y puedan las enfermeras de ese asilo poder atender a este señor como lo merece, dignamente. Se interesaron diputados, se interesaron senadores, se interesó salud pública. Entonces, cuando nosotros vemos resultado para una persona dentro de esa población, entonces yo creo que vale la pena seguir
reclamando el respeto a la dignidad de los seres humanos. Vale el esfuerzo. Pero ¿y desde cuándo estaba privado de libertad ese señor? Es que me están preguntando acá, han saltado. Está súper activo. Ya tenía dentro del sistema, es increíble, 9 años privado de libertad. Dentro del sistema. Pero, o sea, entró al sistema con más de 100 años. Sí, tenía... es evidente que tenía, si se dicen que en el fondo era 124, ya tenía más de 100 años. No debe ser. Pero lo que tú estás pensando, no debe ser. Pero ¿y nuestro sistema de justicia? No debe ser, ¿qué pasó? ¿Qué vio ahí? No vio nada. Porque cuando un funcionario que administra justicia... Pero era por terrorismo. Carece de sensibilidad. No ve absolutamente a la persona. Lo que ve es un legajo de papeles. Y eso en el 2002 dejó de existir con la reforma. Eso en el 2010 con esta nueva Constitución de la República que tiene un rosario de derechos fundamentales. Que ya la van a modificar, pero bueno. De derechos fundamentales y que en más de 5 textos exprese respeto a la dignidad de los seres humanos. De que el fundamento del Estado, el fundamento de la Constitución es el respeto a la dignidad de la persona. ¿Por qué ustedes eligieron esa portada? Esa composición de la portada. Puedes observar que en el informe anterior es la misma persona. Te voy a decir qué ha pasado con Modesto Pérez. ¿Qué ha pasado? Modesto Pérez es un ciudadano esquizofrénico y que la gente lo pueda entender. No ha sido condenado porque es un enajenado mental, claro, con una patología psiquiátrica, y el Código Penal, el Código Procesal Penal para personas privadas de libertad con algún trastorno mental psiquiátrico son inimputables. ¿Y por qué? Esto quiere decir que no pueden ser juzgados ni procesados, sino que ameritan una medida de seguridad. ¿Y por qué no está en un hospital psiquiátrico? Hemos realizado amparo. Hemos tenido ganancia de causa y a Modesto, el último amparo que tuvimos en La Vega a favor de Modesto, lo remitía al hospital psiquiátrico Padre Villinis, en este caso el que está localizado en la zona colonial. ¿Y por qué no se ha procesado? Vestimos a Modesto. Claro. Le pusimos su ropa porque tú lo ves desnudo en esa foto, en una estrecha habitación, húmeda, sin ventilación, lúgubre, oscura, y come en el piso. Peor que un animal. Y come en el piso. Cuando logramos que Dirección de Prisiones traslade a Modesto allí a ese hospital, no lo recibieron. ¿Sabe cuál fue la respuesta? ¿Qué? Porque nosotros no recibimos a personas en esas condiciones. ¿Y qué hacer con ellos entonces? Nos dolió en el alma esa respuesta. Pero ¿cómo que no recibe? ¿Y el hospital no es para eso, para recibir personas? Es para eso, y esa fue la respuesta de ese hospital. ¿Y cuál es el próximo paso en un caso así? Nosotros entonces vamos a demandar es una figura jurídica en cumplimiento de sentencia. Claro. Y vamos a pedir entonces en ese sentido un astrente altísimo para conminar al dueño de ese hospital a salud pública, para que le den albergue en un hospital a ese ser humano que amerita tratamiento. Claro, pero el astrente va a ser al bolsillo del dueño del hospital, el titular del hospital, que es el dueño. Del ministro de Salud Pública. El artículo 61 de la Constitución. Nos dicen dónde hay que firmar. Tan sencillo. El artículo 61 de la Constitución habla que la salud es un derecho fundamental y a nadie, no importa la condición, se le puede ni se le debe negar. ¿Hay alguna posibilidad, hay algún mecanismo para que la ciudadanía pueda ver el informe, comentarlo, apoyarlo? Claro que sí. ¿Dónde pueden acceder? Mira, este informe lo tenemos a través del código QR y está colgado en todas las redes de la Oficina Nacional de Defensa Pública. Okay. Ojalá que la ciudadanía pueda apreciar, pueda ver, pueda participar dentro de las cárceles de República Dominicana. Mira, pudiera alguien pensar, sí, pero no son angelitos,
pudiera alguien pensar, sí, pero nadie lo mandó a cometer tal crimen o tal hecho. Vale, que una persona que no conozca de derecho, ni de dignidad, ni de derechos humanos, ni de derechos fundamentales. Y que no sea cristiano. Sí, y que no sea cristiano, por exacto. Lo menos. Pueda pensar así. O sea, podemos entender esa apreciación de cualquier ciudadano. Pero yo hago una pregunta. ¿Y usted cree que usted es capaz de poder estar privado de libertad en esas condiciones también? O que un familiar suyo le pase, se vea en cualquier situación. Porque el padecimiento de esos privados de libertad no solamente es aquel que ha cometido el hecho. No, a sus familiares. Es un rosario. Sus familiares, sus amigos, su vecino, sus amistades también padecen la prisión de un ser humano. Y ahí es que nosotros debemos de pensar. O sea, tú como ser humano, como persona, mereces ese trato. Porque para eso está el poder represivo del Estado, que al final te sanciona por lo que tú has hecho. Y pero, por lo que dice la ley. Si la ley no hay dice... una ley que diga que tú debes de estar en esas condiciones. Claro que no. Salud pública debe de mirar hacia los centros carcelarios. Carolina, mayores de edad, adultos mayores con enfermedades terminales, ¿qué hacen en un lecho de muerte? ¿Qué hacen? Claro, privado de libertad. Y ahí no, o sea, se le ¿qué amenaza puede tener un hombre con cáncer en el estómago de 80 años si se pone en libertad? ¿Y por qué además están esposados dentro de las celdas? El reglamento no establece que no deberían estar esposados. No deberían. Hay personas con trastornos mentales, esquizofrénicos, pero muy violentos, que no ameritan estar en una cárcel, claro, y mucho menos esposado. ¿Y sabe qué? ¿Y sabe qué? Esa es la única opción de prisiones y de procuraduría, de tener a una persona en esas condiciones. Esa es la única opción que dice que tiene la dirección de prisiones. Lamentablemente. Porque si tuviera otra opción, realizar las diligencias pertinentes para que esos seres humanos con trastornos mentales y patología ya muy profunda tuvieran un hospital psiquiátrico. Bueno, esperemos que no. ¿Qué desafío tiene la defensa pública? Familiar. Estamos realizando un trabajo jurídico, una demanda, ¿no? En amparo de cumplimiento, y en esta demanda de amparo le estamos agregando para que el Estado, a través de salud, del Ministerio de Salud Pública, pueda crear un centro para dar atenciones a unos 500 y tanto de privados de libertad, enajenados mentales y con trastornos mentales, que lo que ameritan es una medida de seguridad y no una condena. Porque aquellos que están en esas condiciones, el Código Penal prohíbe, al igual que el Código Procesal Penal, que un enajenado mental sea juzgado porque no tiene forma de entender el proceso. Claro, pero tampoco pueden estar en la calle porque representan un riesgo para ellos mismos y para la sociedad. Por eso el legislador establece una medida de seguridad, claro, que es una medida paralela a una sanción penal. Por eso es el deber de cuidado de que el Estado tenga estas personas aisladas, pero con los tratamientos que ameritan, los medicamentos que ameritan y con los médicos al lado que le acompañen. Claro, para aplicar ese tratamiento. Bueno, en los minutos finales, al principio tú hablabas del sistema tradicional y el nuevo modelo. 3 características del sistema penal tradicional, del sistema de prisiones tradicional, y 3 características del nuevo modelo. Oye, para que la gente comprenda. Carolina, qué interesante esa pregunta. ¿Sabe por qué es tan interesante? Porque la parte considerativa de la ley 113-21. La ley 113-21 es la nueva ley que trata sobre la administración en prisiones. Claro. Recuerda que donde todas pasan a formar parte de una misma sombrilla. Oye bien, recuerda que tuvimos la ley 224, que cuando todo el mundo estudió derecho, nos dieron esa ley sobre la materia sobre prisiones, ¿no? Del 1984. Hago un paréntesis y digo que la única literatura legal en República Dominicana que hablaba sobre la presunción de inocencia era esta ley, la 224-84.
Hasta el 2010, ninguna constitución había hablado sobre la presunción de inocencia. Es increíble. Esta ley, la 113-21, que manda incluso a redactar un reglamento que a la fecha, Carolina, no se ha hecho. Sí, aquí duran 14 años. Es una ley que la estudiamos profundamente, hicimos recomendaciones respecto a ella, pero después de haber sido producida, porque nos sorprendió a todo esa ley. También sucede. Nos sorprendió a toda esa ley. ¿Y qué apreciación tenemos? Que creemos que las leyes van a cambiar paradigma si no cambiamos la mentalidad de los funcionarios. Claro, eso es como cuando le cambian el uniforme y creen que ya va a cambiar todo. Entonces, tres características del viejo y del nuevo. Entonces, esa parte considerativa decía que el nuevo modelo penitenciario no fue efectivo. Por eso, sí, esa fue la fundamentación de la parte introductoria o considerativa de la ley 113-21, que el nuevo modelo no ha sido efectivo y que amerita una nueva norma que regule esta situación. Y de hecho, ya no divide un nuevo modelo y un modelo tradicional. No existe esa división. ¿Sabe qué ha pasado con el nuevo modelo? ¿Qué ha pasado? Que el modelo tradicional ha absorbido el nuevo modelo y las prácticas que se realizan, las malas prácticas que se realizan en el modelo tradicional, donde es tierra de nadie, está pasando también en el nuevo modelo lamentablemente. Entonces no se puede decir, pero qué bueno queda, excepcionalmente, bueno, quedan los vestigios de un modelo que prometía grandes cambios dentro del sistema penitenciario en República Dominicana. Los dejamos caer porque dejamos de mirar hacia allá. ¿Sabe qué? Entonces debemos de redoblar ahora aquellos esfuerzos que se hicieron para poder enderezar entonces ambos modelos. Bueno, y con este minuto que nos queda, ahora que a partir de mañana comienza el porvenir, comienza un nuevo ciclo, ¿qué podemos hacer para mejorar eso y que 2 años después no estemos otra vez repitiendo esta triste historia? ¿Qué hacer en este minuto? Mira, debemos de cambiar quienes administran los centros carcelarios, lo primero. Sacar al Ministerio Público para que administre cárcel, que no hayan policías. Y sobre todo, formar de nuevo, retomar la formación de aquellos vigilantes penitenciarios, de aquellos que administren cárceles. Y los vigilantes que se encuentren en el día de hoy, también sacarlo. ¿Sabe por qué? Porque hemos tenido que denunciar golpes, maltratos, tratos inhumanos, degradantes de esos agentes, que ya asumieron vicios y sesgos de aquellos policías de los centros tradicionales. A esos también hay que sacarlo, excluirlo en el buen sentido de la palabra. Entonces, la reflexión que nos queda es mover a prisiones del Ministerio Público. Claro. Y quitarle la parte de la seguridad y la protección. A los guardias y a los policías. A los guardias y policías. Y permítame. Y traer vigilantes nuevos. Permíteme concluir y darle un mensaje a la sociedad dominicana. La defensa pública es una oficina que asiste a aquellas personas en conflicto con la ley, con unos defensores públicos con una alta calidad y expertos en litigación. Fíjense que estamos para ustedes, pero le aconsejo, mis queridos amigos, compañeros dominicanos y extranjeros, evite lo más que se pueda. Ojalá que usted pueda ver ese informe y en las condiciones que están los privados de libertad, evite lo más que se pueda cometer crímenes y delitos o desafinar en esta sociedad. Compórtese como un ciudadano con aquellos deberes que establece la Constitución de la República, porque usted tiene derechos fundamentales y que hay que respetarle, pero también tiene deberes. Fíjese que somos defensores públicos que le vamos a llevar su caso hasta que termine o salga del sistema. Pero es fácil entrar, pero nosotros procurar que usted salga del sistema se nos hace también difícil. Evite problemas. Así que coja ese informe, descárgueselo y a esos muchachos bellacos que usted tiene cerca de usted, muéstrele y dígale, si tú te sigues comportando, ahí es que tú vas
a llegar. Y ahí es que vamos a tener que ir a verte. Señores, con esta reflexión les dejamos porque ya llegó la gente del gobierno que estábamos esperando, el gobierno de la tarde. Muchísimas gracias, Rodolfo, por traernos estas reflexiones que nos hacen mover los pies, porque a veces estamos muy tranquilitos y no sabemos esta triste realidad que está pasando esta gente. Señores, mañana la juramentación de nuestras autoridades y la celebración de la restauración. Así que feliz resto de la tarde y quédese en sintonía porque ahí viene el gobierno de la tarde.